Entonces, nosotros lo que hemos visto, una vez que uno trabaja con conjuntos y seguimos Sí. dándole una cierta estructura, la primera estructura que vemos es la de grupos, en el que introducimos una operación interna y queremos estudiar ciertas propiedades que tiene esa operación interna. Ahora, una vez que hemos estudiado grupos y los subgrupos, podemos decir, ¿por qué solo una operación interna? ¿Por qué no metemos más operaciones internas? Pensando en que las operaciones habituales con las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿cuáles son? Suma y producto. Entonces podemos Sí. plantear, bueno, ¿y si en lugar de trabajar solamente con una operación interna, trabajo con dos, donde asocio una de ellas con el concepto de suma y asocio otra de ellas con el concepto de producto? Pues si Pablo, tengo ¿se podría formar un cuerpo, por ejemplo, un anillo con operaciones que no fuesen suma y producto, sino una operación inventada por ti mientras que cumpla las exactamente, propiedades? no habría ningún problema, lo que pasa es que estamos habituados a hacerlo de ese modo. Porque Sí. realmente yo no necesito que tenga que ser un más y un por. Lo que necesito es que esas operaciones que defino verifiquen una serie de propiedades. Si verifican esa serie de propiedades, el conjunto con esas dos operaciones internas lo llamaré anillo. Que históricamente me gusta denotarlo y representarlo con un símbolo más. Bueno, pero tenemos que pensar que esto ocurre muchas veces. El más hay que tener cuidado, porque el más de hacer 5 más 3 no es el mismo más de hacer el vector 1 2 más el vector 5 7. O con matrices, por O con ejemplo. matrices, aunque utilice el mismo símbolo, Sí. no es la misma operación, Mm. porque no tengo los mismos elementos. Entonces, oye, que históricamente me gusta representarlo con un más, vale, por asociarlo mentalmente, pero podría poner operación estrellita y operación circulito, operación lo que sea, ¿de acuerdo? Mm. Entonces lo Vale. que vamos a hacer precisamente es introducir el concepto de anillo en el cual ya damos el salto de una operación a dos operaciones, ¿vale? Entonces tenemos Vale. nuestra definición que sería igual, cuando trabajamos con un grupo, trabajo con un conjunto G que es distinto del vacío y lo llamo G porque G es la primera inicial del grupo. Ahora voy a trabajar con anillos, pues en vez de trabajar con un G voy a coger un conjunto A, es decir, sea A distinto del vacío, un conjunto, y vamos a coger dos operaciones que vamos a llamar más y por. ¿Y por qué más y por? Bueno, lo puedo llamar estrellita, circulito, lo que sea, pues más y por, que son operaciones internas sobre A. Entonces decimos que la terna porque ahora tengo el conjunto A, la primera operación y la segunda operación, que estos tres elementos forman un anillo si se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, ya habíamos estudiado qué significaba grupo, pues quiero que el par formado por A y la primera operación más sea un grupo, pero además no un grupo cualquiera, sino le voy a exigir que sea un grupo abeliano. Es decir, que la conmutatividad se tenga con respecto a la primera operación. Además, quiero que la segunda operación, el producto, sea asociativa. Y quiero que la tercera, o sea, que la operación producto sea distributiva. Si no fuese el producto y fuese otra operación, siempre este régimen de propiedades se Son las cumple mismas, son así las para mismas. ese orden de operaciones, ¿no? Exactamente, que a mí me da igual que sean más y por. Que lo que estoy indicando es que el conjunto no vacío con respecto a la primera operación interna sea un grupo abeliano, que la segunda operación interna sea asociativa y que la segunda operación interna sea distributiva respecto a la primera. Y esto significa dos cosas. Que cuando hago A por el elemento B más C, eso me dé lo mismo que hacer el A por el B más el A por el C.
Pero también que ocurre lo mismo cuando la suma la tenga en el otro lado. Es decir, que si yo hago A más B por el elemento C, que eso me dé el A por el C más el B por el C. Y esto sea independientemente de los elementos A, B y C que yo coja de mi conjunto no vacío A. ¿De acuerdo? Esto va a ser un anillo. Ahora, a ese anillo yo le puedo poner apellidos. Igual que a un grupo le podía poner apellidos como el concepto de grupo abeliano conmutativo. Pues también puede ocurrir con los anillos. Es decir, si además tenemos una serie de propiedades adicionales, es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si la operación producto es conmutativa? Pues entonces que no solo voy a tener un anillo, sino voy a decir que el anillo A con la suma y con esa operación producto es un anillo conmutativo. O por Vale. ejemplo, ¿qué ocurre si existe No se dice un... anillo abeliano, ¿no? Tú también lo puedes decir anillo abeliano, lo que pasa es que es menos común. Estamos más acostumbrados a cuando son con grupos, si es abeliano, con anillos solemos decir más anillo conmutativo que anillo abeliano, pero lo mismo es que es lo mismo. ¿De acuerdo? Vale. Si existe un elemento neutro del producto, es decir, existe un elemento que lo solemos llamar uno, aunque no es, tiene que ser el número uno, por eso a mí me gusta muchas veces ponerle las dos rayitas. Como es un uno especial, ¿de acuerdo? Del conjunto A, que es el elemento neutro de el producto. De modo que ese elemento neutro del producto sea distinto del elemento neutro del grupo A con respecto a la suma. ¿Vale? Pues entonces decimos que el anillo es un anillo unitario. Aquí hay un poco de discrepancia en el sentido de que hay muchos autores, muchos matemáticos, que exigen en la definición de anillo que exista un elemento neutro del producto. Entonces hay mucha gente que dice un anillo es por definición un anillo unitario. Y hay otra gente, como por ejemplo aquí, en la que no definimos el concepto de anillo y aparte está el concepto de anillo unitario. Si además existe ese elemento neutro de el producto. ¿Vale? Claro, como estamos utilizando, si te fijas, no he utilizado una operación estrellita 1 y estrellita 2 o estrellita circulito, ¿verdad? He utilizado una operación más y una operación producto, ¿cierto? Sí. Eso lo único que va a hacer referencia es a la notación y a la simbología que yo voy a usar con un anillo. Entonces, debido a que usamos una notación aditiva con la primera operación interna más y una multiplicativa con la segunda operación interna producto, solemos escribir entonces varias cosas, por ejemplo, el cero, pues el cero va a ser el elemento neutro de la suma, es decir, del grupo abeliano A con la suma. Y el opuesto va a ser un elemento que vamos a escribir como menos A, que va a ser el elemento opuesto de un cierto A perteneciente al A. Y vamos a escribir también, en caso de que exista un uno, siempre y cuando sea también distinto de cero, para ese elemento que solemos llamar elemento unidad. Y que es el elemento neutro
del producto. En ese caso, igual que en caso de que exista un elemento simétrico respecto del producto, no lo llamo simétrico, sino que lo llamo inverso. Y vamos a escribir a la menos 1 para indicar al elemento inverso de un cierto A perteneciente a nuestro anillo. Del mismo modo, por escribir menos, ¿qué significa que escribamos NA? Pues esto es lo que significa que estoy sumando A con A en total n veces, gracias a esta notación aditiva. O lo mismo cuando yo escriba A elevado a n, lo que va a significar que estoy multiplicando A por el elemento A también n veces. ¿De acuerdo? Pues esta es la notación que yo voy a utilizar todo el lado aquí. Si existe un elemento A, de modo que tengo su elemento inverso, que eso no tiene por qué existir, ¿de acuerdo? No se lo estoy exigiendo siempre al anillo. Entonces, en este caso, diremos que A, perteneciente a mi conjunto A, es un elemento invertible. El libro pone inversible, yo lo he visto siempre como invertible, no sé de qué depende, si de eso ya es sintáctica de la lengua o no, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ya esta notación y tenemos la definición de anillo, vamos a ver qué propiedades verifican los anillos. Entonces, tenemos aquí un primer resultado, de oposición, que nos va a decir qué es lo que está ocurriendo precisamente con los anillos. Entonces, sea A con la suma y con el producto un anillo. Entonces, se verifican una serie de propiedades. Hombre, lo primero que se verifica es qué pasa con el elemento neutro de la suma, que es ese elemento que hemos llamado 0, cuando lo multiplico. Pues que si tú coges un elemento A por el 0, te va a dar lo mismo que coger el 0 por el A, y eso siempre te va a dar el elemento 0. Y esto es para cualquier elemento A que yo coja de mi conjunto A. Se suele decir con esta propiedad el hecho de que al multiplicar cualquier elemento por otro te dé el mismo elemento inicial, que el 0 es un elemento absorbente para la operación producto. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos algunas propiedades en cuanto a los opuestos. Es decir, ¿qué pasa cuando yo multiplico el opuesto del A por el elemento B? Pues que me va a dar lo mismo que multiplicar el elemento A por el opuesto del B. O es lo mismo que calcular el opuesto del elemento A por B. ¿De acuerdo? Del mismo modo, ¿qué pasa cuando multiplique el opuesto del elemento A por el opuesto del elemento B? Que me va a dar lo mismo que multiplicar el elemento A por el elemento B. Y esto es para cualesquiera elementos A y B de nuestro anillo A. Además, en caso de que verifique algunas propiedades adicionales, y es que el anillo sea abeliano o conmutativo, es decir, si A es conmutativo, tengo una serie de propiedades adicionales. En particular, uno decía, bueno, ¿qué pasa con las identidades notables? ¿Qué pasa con A más B al cuadrado? El A al cuadrado lo voy a poder escribir como A cuadrado. El B cuadrado lo voy a escribir como B cuadrado. Pero en general luego aparecería un término A por B más B por A, que no tienen por qué ser iguales. Pero si el anillo es conmutativo, sí que puedo expresar eso como 2 veces A por B. ¿Vale? Lo mismo ocurre cuando estudio A más B con el A menos B. Que aquí sí va a salir que esto sea A cuadrado menos B cuadrado. Porque el término A por B va a ser igual que el término B por A. Que en general no tenía por qué ser iguales. Entonces sí se van a restar. Y tengo una generalización que es lo que nosotros conocemos como el binomio de Newton, que sería, bueno, si en vez de un cuadrado tengo A más B elevado a n, pues sabemos que nos va a salir el sumatorio de, vamos a ir calculando las distintas potencias, es decir, del A elevado
a k y el b elevado al n menos k, y la k, el exponente va a ir variando desde 0 hasta n, y aquí delante van a aparecer unos numeritos. Vamos a poner un poquito más despacio, muy cerca. Aparecen unos numeritos en función de cuántas veces se repite cada uno de esos términos. Y esos numeritos son los números combinatorios, es decir, aparece el número combinatorio de n sobre k, que esto es lo que se llama la fórmula del binomio de Newton. Esto solo va a ser cierto, esta fórmula expresada de este modo, cuando el anillo sea conmutativo, porque si no, los productos que aquí estamos juntando en este número combinatorio n sobre k a lo mejor no son iguales. Sí que puedo calcular una fórmula para esto, pero no me va a quedar tan bonita como lo que tengo aquí, ¿vale? Vale. Entonces, una vez que tenemos los anillos, hemos visto algunos elementos concretos del anillo que eran importantes, como por ejemplo los elementos invertibles. Lo que pasa es que en un anillo a lo mejor no todo elemento es invertible. Bueno, pues vamos a ver precisamente qué ocurre cuando el elemento no sea invertible. Y es que en ese caso va a surgir un nuevo concepto, que es el concepto de divisor de cero. Tenemos aquí una nueva definición. Y dice, bueno, pues sea nuestra terna A más por un anillo. Entonces, vamos a coger unos elementos que sean realmente un elemento A perteneciente al anillo, que vamos a exigir, hombre, que sea distinto de cero, porque es lo que nos interesa. Entonces, decimos que ese elemento A de nuestro conjunto es un divisor de cero si puedo encontrar otro elemento B de mi anillo, también distinto de cero, tal que cuando yo multiplico el elemento A por el elemento B, me da precisamente el elemento nulo. Es decir, que los divisores de cero son aquellos elementos que al multiplicarlo por otro cierto elemento, sale cero. Obviamente exigimos que ni el elemento A ni el elemento B sean cero. ¿Por qué? Porque hemos visto por la propiedad de que el cero es absorbente, que cero por lo que sea siempre sale cero. Entonces la pregunta interesante es si puedo encontrar elementos no nulos de modo que el producto sale cero. Obviamente de la definición uno ve que si tengo un elemento A que es un divisor de cero, el elemento B que hace que el producto salga cero también es un divisor de cero. Porque para este B he encontrado la A de modo que el B por A sale cero. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en realidad resulta que vamos a ser capaces de caracterizar los elementos de un anillo en dos categorías. En que bien sea un divisor de cero o bien que sea un elemento invertible. Es decir, que resulta entonces que un elemento A perteneciente a bien es un elemento invertible o bien es un divisor de cero. Entonces, si uno lo piensa, los divisores de cero son como los elementos que no me interesa tanto tener, porque son los que me están fastidiando el hecho de que el elemento sea invertible. Decimos, vale, pues vamos a ver en qué casos en mi anillo no hay divisores de cero. Y eso va a recibir un nombre concreto. Es decir, si mi anillo no tiene divisores de cero, le vamos a poner un apellido a ese anillo, que es lo que vamos a llamar nosotros un anillo íntegro o muchas veces se llama, depende de cómo trabajes con ello, un dominio de integridad. Es decir,
Si A más por es un anillo sin divisores de cero, diremos que es un anillo íntegro. O muchas veces yo, por ejemplo, también lo he estudiado como un dominio de integridad. Depende, una definición que otra. Claro, una vez que ya tenemos estos elementos, que hemos estudiado el concepto de anillo, de forma natural, que nos interesa o que nos preguntamos, bueno, ¿y si en lugar de coger todo el conjunto cogemos una cantidad menor de elementos? Es decir, si trabajamos con un subconjunto, pues igual que tengo conjuntos, concepto de subconjunto, tengo grupos que le añado una operación y tengo el concepto de subgrupo, pues si trabajo con un anillo que son dos operaciones, tiene sentido plantearse el concepto de subanillo. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hacíamos con el grupo. Es decir, un subanillo para nosotros va a ser simplemente un Entonces, conjunto que un con las dominio de mismas integridad, operaciones internas que tenía el anillo original, vuelva a ser él un anillo. Es decir, esa sería la definición formal. Es que decir, Pablo, un dime. dominio de integridad entonces es un anillo que todos sus elementos, todos los elementos del conjunto tienen inverso. Exactamente. Vale, Menos el cero. Porque el menos cero. cero no lo tocamos para estudiar si tiene inverso. Porque cero por lo que sea siempre sale cero. Nunca puedo Vale. encontrar un elemento que cero por algo me dé el elemento 1. ¿Vale? Ujú. Entonces, lo que decimos por un lado, la definición de subanillo sería, bueno, pues sea A más por un anillo y vamos a coger un conjunto H distinto del vacío que sea un subconjunto de A. Entonces, diremos que H es un subanillo si H con las mismas operaciones más y por es un anillo. ¿De acuerdo? Y aquí entra lo de siempre, que a lo mejor tenía que estudiar todas las propiedades de que sea un anillo, es demasiado tedioso. Porque si ya con grupos ella tenía que estudiar muchas más propiedades, con anillos que estamos teniendo, en lugar de una única operación interna, tengo dos operaciones internas en las que le exijo mucho más, pues a lo mejor esto se me hace demasiado largo. Bueno, pues tenemos una caracterización similar a la obtenida para los subgrupos. Lo único que cambia ligeramente porque aquí ya no tengo una operación, tengo dos operaciones, entonces tiene sentido que tengamos que exigirle un poquito más. Pues vamos a ver que es muy similar a lo que habíamos estudiado. Es decir, proposición sea A más por un anillo y vamos a coger un subconjunto H distinto del vacío contenido en A. Entonces, H es subanillo de A si y solo si, ¿qué tenía que ocurrir? Por un lado, si nos vamos a la definición de anillo, A con la suma tenía que ser un grupo abeliano, ¿verdad? Si quiero que H sea un subanillo, quiero que H con la suma también sea un grupo abeliano. O lo que es lo mismo, quiero que H con la suma sea un subgrupo abeliano o un subgrupo de A, ¿verdad? Y en la caracterización Sí. del subgrupo hayamos visto que
tenía que aparecer como caracterización que el elemento A con el simétrico del elemento B perteneciese a H, ¿verdad? Pero como la notación o la operación que tengo con la suma, o con esto es la suma más, hemos dicho que el simétrico de la suma lo llamo opuesto y lo represento en vez de con b a la menos 1, lo represento con un menos, ¿verdad? Sí, Entonces quiero que A sumado con el opuesto, que es lo mismo que hacer A menos B en realidad, que eso pertenezca a H. Para el producto, lo que voy a exigir es que A multiplicado con el B pertenezca al H. Y esto es para todo A y B. Y si te fijas, ¿por qué no exijo aquí que sea A por B a la menos 1? Que uno podría decir, oye, pues si exijo que A por el inverso de la suma, que es la recta, ¿verdad?, pertenezca a H, pues voy a seguir con el inverso del producto. Pero es que yo no le estoy pidiendo a un anillo que con respecto al producto funcione siempre bien, es decir, que sea un grupo. En un anillo no tengo garantía de que tenga que existir la inversa de cualquier elemento, ¿verdad? sí, Por eso aquí yo no exijo que ponga un b a la menos 1, porque ¿y si no existe la inversa de ese elemento, qué hace? Porque no tiene garantía de que en A todo elemento tenga inversa. Ah, pues exijo simplemente que el producto de dos elementos sí esté en H. ¿Vale? ujú, Y tengo una propiedad adicional que es como, oye, estas dos son las que me hacen falta para que sea un subanillo. Y la propiedad adicional es, bueno, 3. ¿Qué pasa si dentro de las distintas propiedades que yo he visto de anillos, había una que me interesaba que era si A es un anillo unitario? Eso significa que si es unitario, por definición es que existe un elemento neutro del producto, ¿verdad? Que hemos llamado 1. Pues entonces lo que quiero es que ese elemento 1 neutro del producto en A también esté en el conjunto H para que también sea el elemento neutro del producto en H. Es decir que entonces H también va a ser un anillo unitario. ¿De acuerdo? vale, Lo curioso es que uno podría pensar, bueno, pues si tengo los anillos, aquello que va a caracterizar a los anillos van a ser en realidad los subanillos. Es decir, que los subanillos van a ser como la herramienta fundamental para ir construyendo distintos anillos. Simplemente cojo anillos más chiquititos y veo cómo los puedo hacer más grandes. Igual que ocurría con los subgrupos, o igual que ocurría con los subconjuntos. Pues resulta que no, que hay un elemento intermedio que va a ser fundamental a la hora de trabajar con anillos y nos va a dar mucha más información sobre los anillos que los subanillos. Y esa herramienta fundamental es lo que recibe el nombre de ideal. Y hay que darle las gracias a Dedekind y a su teoría de los ideales, porque es uno de los creadores de esa teoría o desarrolladores de la teoría de ideales que se dio cuenta de que había un conjunto intermedio entre el subanillo y el anillo que nos iba a dar mucha más información sobre lo que ocurría que los subanillos. Y es el concepto de ideal. Entonces vamos a introducirlo aquí. Definición. Y decimos, bueno, pues sea A con la suma y con su producto un anillo. En la definición del libro vas a ver que exige que sea un anillo conmutativo. ujú, Tiene un porqué y es porque no generaliza tanto la teoría de ideales. Ahora vemos dónde falla. Y vamos a coger un conjunto I contenido en A con, exigimos obviamente que I sea distinto del vacío para que por lo menos tenga elementos. Entonces, decimos que I es un ideal de A si, pues mira, le exigimos que yo cojo el elemento A menos B y eso pertenezca
ahí para cualquier elemento A y B que yo coja de ahí. Que si nos acordamos de la caracterización de que algo sea un subanillo, esta primera propiedad es la misma, ¿verdad? En vez de Sí, llamarlo I, le había llamado H y había exigido que A menos B pertenezca a H para todos A y B de H. Oye, pues en esto no hay diferencia. Y voy a exigir que el producto de A por B, bueno, en vez de poner A por C, B vamos a poner A por C, que eso pertenezca ahí también. Es decir, lo mismo que le había exigido a un subanillo, ¿verdad? En un sí, subanillo tú cogías el elemento A y el elemento C del I. Y el elemento A lo voy a coger del I. Pero la diferencia con respecto al subanillo es que este elemento C no lo cojo de I, sino que lo cojo del conjunto grande A. Esa es la diferencia con un subanillo. Para que algo sea un subanillo, el producto de cosas que estén en el subanillo debe pertenecer de nuevo al subanillo. Para que algo sea un ideal, exijo que tiene por caigan qué. dentro, pero multiplicando una cosa de fuera. ¿Sabes? Sí, Es un poquito más potente este concepto. Porque ahora ya no lo cojo de dentro, lo estoy cogiendo de fuera. Entonces, a lo mejor no es tan fácil que si cojo una cosa de dentro con una de fuera, siga cayendo dentro. ¿De acuerdo? Por eso el concepto de ideal es más fuerte que el concepto de anillo. Porque está abriendo mucho más la posibilidad de todos estos elementos. ¿Vale? vale. Un subanillo no tiene por qué ser un ideal. Un ideal sí es un subanillo. Porque en el ideal está ocurriendo para todo elemento de A, ¿verdad? En particular Sí, también ocurre para los de I porque I es un subconjunto de A. vale. ¿Vale? Hay que tener cuidado con esos dos conceptos. Entonces, cuando decimos que aquí vamos a hablar de anillos conmutativos, sobre todo porque vamos a ver unos elementos, unos ideales que nos permiten generar cosas. De mismo modo que ocurre con los subgrupos generados por un elemento, pues podemos tener ideales generados por un único elemento. Entonces, sea A más por un anillo conmutativo y vamos a coger un elemento A de nuestro anillo A. Entonces, definimos el ideal principal generado por ese elemento A perteneciente al conjunto A, como hay distintas notaciones. Hay notación relativamente estándar que es poner el elemento A entre paréntesis. Hay veces que hay quien lo llama A por el A mayúscula. Y esto, la definición que tiene, cuando lo veo como A por A mayúscula, se ve claro que la idea es hacer el elemento A, multiplicarlo por cualquier elemento C, donde ese C está en el conjunto A mayúscula, ¿verdad? Que es como el producto puntual de elemento por un conjunto. Ahora, esto en realidad se llama aquí en un anillo conmutativo ideal principal. Pero cuando el anillo no es conmutativo, se genera un poco más este concepto, se generaliza y hablamos de ideal principal a la izquierda e ideal principal a la derecha. Entonces definimos el conjunto A minúscula por el A mayúscula y el conjunto A mayúscula por el A minúscula. En función de eso multiplicamos a izquierda y a derecha porque en general el producto de A por C no tendría por qué ser igual que el de C por A. Pero obviamente si trabajo en un anillo conmutativo, da igual que escribas A por C que C por A. Entonces en lugar de utilizar la notación de A por A mayúscula o A mayúscula por A, solemos utilizar esta notación de escribirlo como el elemento entre paréntesis. Porque ahí no hay diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Eso es lo único.
¿Hasta ahí Vale. bien? Sí. Entonces, cuando ya hemos trabajado con todos los elementos importantes de anillo, uno puede pensar, ¿cuál era el único fallo que seguían teniendo los anillos? El único fallo es que el producto El es una inverso. operación interna, pero no tiene todas las propiedades que a mí me podrían interesar. Es decir, en la caracterización vemos que no tiene por qué existir el elemento inverso de cualquier elemento del anillo con respecto al producto. Y hombre, eso es un fallo gordo a la hora de querer trabajar con el producto y querer poder hacer cualquier tipo de operación. Entonces me puede decir, bueno, ¿qué pasa si también puedo encontrar siempre el elemento inverso de cualquier otro elemento de mi conjunto? Pues eso es una propiedad adicional que yo le voy a exigir a un anillo y cuando eso sea cierto, ya vamos a hablar de la entidad superior, que es la entidad de cuerpo. Es la mejor estructura que nosotros vamos a tener relativa a conjunto. Es decir, definición, un cuerpo es un anillo conmutativo. Y unitario, ¿no? Sí, realmente no se suele especificar que sea unitario porque de la propia definición que le exigimos se deduce que tiene que ser unitario. Vale. ¿Por qué? Porque si todo elemento, o sea, porque en un cuerpo exigimos que todo elemento sea invertible. Y para eso me tiene que dar un elemento neutro, ¿verdad? Y ese elemento neutro es la unidad. Entonces se sobreentiende que tiene que ser unitario si todo elemento es invertible. Que mucha gente lo pone en la definición también. Y habla de un anillo unitario conmutativo donde todo elemento no nulo es invertible. Y cuando hablamos de elemento no nulo, lo que estamos indicando es que, excepto el cero es el único que dejamos fuera. Claro, realmente de esta definición uno puede deducir las propiedades que debe verificar realmente un cuerpo, ¿verdad? Y es que resulta entonces, proposición, que para que algo sea cuerpo, podemos resumirlo en lo siguiente. Hay dos proposiciones, realmente una está detallada con todas las operaciones y hay otra que las compacta un poco. Vamos a poner únicamente la que condensa toda la información. Ahora, cuerpo porque letra empieza, Por la C. pero Ahora le ponemos K, ¿no? una K. ¿Por qué una K? Porque esto viene del alemán Körper, que es cuerpo en alemán. Entonces lo ponemos con K, que fueron los que estudiaron la teoría de cuerpo. Entonces, sea K distinto del vacío, un conjunto con más y por operaciones internas. Entonces, tenemos que K es un cuerpo si y solo si. Ya te digo, vamos a poner este resultado que es el que lo condensa todo. El otro tiene lo mismo, pero desglosado. Es un anillo conmutativo, ¿verdad? Lo cual Sí. significa que, como es un anillo, el anillo, para que sea anillo de Pasa. caracterización, me está diciendo que el K con la suma, eso de entrada, por ser anillo, tenía que ser un grupo abeliano, ¿verdad? Sí. Vale, eso era cierto, pero por ser anillo. Pero es que además, ahora estoy diciendo que tiene que ser conmutativo y cuando decimos conmutativo nos referimos respecto del producto, ¿verdad? Y como todo Claro. elemento es invertible,
respecto del producto, además tiene que haber un elemento neutro respecto del producto, ¿verdad? Entonces, el conjunto K con el producto es conmutativo, la propiedad por ser anillo tenía que ser asociativa, existe elemento neutro y existe elemento invertible, ¿verdad? ¿Eso qué Sí, significa? Que con respecto al producto, ¿cómo es también K? Un grupo abeliano, ¿verdad? Porque por ser anillo, la operación producto es asociativa. Exijo que todo elemento sea invertible. Hay existencia de elemento inverso. Pero para que haya también. existencia de elemento inverso, necesito la existencia de elemento neutro. Si no, no puedo hablar de existencia de elemento inverso, ¿verdad? Y además Sí, es un anillo conmutativo. Luego es abeliana la operación producto. Vale, pues entonces tengo de forma condensada que K con el producto también es un grupo abeliano. Pero también en un anillo, como tenía dos operaciones, tenía que mantenerse la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Pues esta es la única que añado de forma adicional. Es decir, que el producto es distributivo respecto de la suma. ¿Vale? Hombre, pues así se ve muy condensada la información. El otro resultado lo que te dice es que sea grupo abeliano te lo separa en la operación más es asociativa, la operación más es conmutativa. Existe elemento neutro del producto y existe elemento opuesto, o sea, elemento neutro de la suma y existe elemento neutro opuesto de la suma. Que el grupo sea abeliano significa que el producto es asociativo, que el producto es conmutativo, que existe elemento neutro del producto y que existe elemento inverso del producto. Y en vez de ponértelo así abreviado diciendo que es un grupo abeliano, te pone las cuatro cosas por separado. ¿Vale? vale. Ya, lo último que nos falta es decir, bueno, pues igual que estoy trabajando en un cuerpo con todo el conjunto, de forma natural surge el concepto de subcuerpo. Es decir, como definición, tendríamos que, dado K más por cuerpo, decimos que un cierto conjunto H distinto del vacío que esté contenido en K es subcuerpo si la terna H más por es un cuerpo ella misma. Y lo interesante es que en un cuerpo sí estoy exigiendo que todo elemento sea invertible, ¿verdad? Sí, Entonces, puedo caracterizar de forma similar a la caracterización que hemos hecho para subgrupos o la caracterización que hemos hecho para subanillos, el concepto de subcuerpo. Pero ahora ya es precisamente la caracterización natural que nos hubiese gustado tener en la parte de subanillos. Y es que multiplicase también por el elemento inverso. No que multiplicase los dos elementos directamente. Eso tenía que hacer vale. los anillos porque no tenía garantizada la existencia del elemento inverso. Pero en un cuerpo sí. Entonces, dado K más por cuerpo y un conjunto distinto del vacío que sea un subconjunto de K, tenemos que H es subcuerpo de K si y solo si, por un lado, que no se nos olvide que cuerpo es un anillo con una propiedad adicional, por lo tanto debe ser un subanillo. Y para eso nos hacía falta la parte de que A menos B perteneciese al candidato, que en este caso lo hemos llamado H, para todos A y B que yo coja de H. Y ahora es cierto que A por B tiene que estar en H para todo
A y B que yo coja de H. Eso seguro porque es un subanillo. Pero como además es un subanillo en el cual todo elemento es invertible, pero todo elemento que sea como distinto del cero, ¿verdad? Entonces, siempre que yo coja elementos A y B que sean distintos del cero, y eso lo solemos escribir con un H asterisco, que esto lo que significa es el conjunto H menos el elemento cero. Pues si cojo elementos no nulos, entonces puedo hablar también de existencia de inverso. Y entonces voy a exigir que A por el inverso multiplicativo del elemento B siga estando en H. Esta es la caracterización completa para subcuerpos que ya puedo poner con los inversos de tanto de la operación suma como de la operación producto. ¿De acuerdo? Vale. Esto es todo lo que uno tiene que saber sobre la parte de anillos y cuerpos. Que tenemos el anillo, el concepto de subanillo, el cuerpo, el concepto de subcuerpo, y hay una cosa intermedia que es el concepto de ideal, que está al medio caballo entre subanillo y anillo. Porque le estoy Vale. exigiendo un poquito más que a un subanillo, pero un poquito menos que a un anillo. ¿De acuerdo? No le Vale. exijo que el producto de cosas del anillo esté dentro, sino que además le exijo que pueda multiplicar una de las cosas fuera. Entonces, por ejemplo, hay muchos ejemplos que nosotros solemos estudiar. Hay uno clásico, que es lo que se llama los números gaussianos, o los racionales gaussianos, que es sea el conjunto que se suele notar mediante Q, por ejemplo, de, no sé, raíz de 2. Pues el conjunto Q raíz de 2 es el conjunto de todos los números A más B por raíz de 2, donde A y B son números racionales. ¿De acuerdo? Entonces me puede preguntar, ¿qué estructura tiene este conjunto Q raíz de 2 con respecto a la suma y al producto? Entonces, si aquí consideramos la suma y el producto habituales, tenemos que, oye, por ejemplo, voy a poner aquí 1. ¿Qué pasa cuando yo cojo un elemento A más B raíz de 2? Vamos a poner A su 1, A su 1. Lo sumo con un elemento A su 2 más B su 2 raíz de 2. Y lo sumo todo esto con un elemento A su 3 más B su 3 raíz de 2 de dos formas distintas. O bien coloco primero el paréntesis aquí delante, o bien coloco el paréntesis aquí delante, ¿verdad? Sí. Oye, pues mira que depende, porque si lo que estás haciendo es que primero lo haces la parte azul, ¿qué diríamos? O pero esto, y como es el producto, la suma habitual, esto sería el elemento simplemente A su 1 más B más A su 2 más el B su 1 más B su 2, todo eso por raíz de 2. Y a eso le sumo el elemento más A su 3 más B su 3 raíz de 2. O sea que al final, ¿qué nos queda? Pues nos queda el elemento A su 1 más A su 2 más A su 3 más el B1, B2, B su 3. Y todo eso es raíz de 2. Y cuando hago el morado, resulta que me va a salir lo mismo, pero como la suma es conmutativa en Q, me va a quedar también el A su 1 más el A su 2 más el A su 3 más el elemento B1 más B2 más B3 raíz de 2. Lo cual significa que la suma es asociativa, ¿verdad? Mm. Además, yo sé que el elemento 0 más 0 raíz de 2 es el elemento neutro de la suma, ¿verdad? Pues cuando sume A más 0 sale 0, B raíz de 2 más 0 raíz de 2 sale B raíz de 2. Y también sé que existe un elemento
A más B raíz de 2 inverso o simétrico o opuesto, que lo ponía con una prima, que es el elemento menos A menos B raíz de 2 con respecto a la suma, ¿verdad? Sí. Además, como la suma es conmutativa en Q, resulta que la suma es conmutativa en Q raíz de 2. Por lo tanto, de 1, 2 y 3, lo que tengo precisamente es que Q con la suma es un grupo abeliano. Lo que me faltaría comprobar es, ¿el producto es asociativo? Oye, pues tendría que multiplicar elemento a elemento y ver si es asociativo. ¿Es distributivo? Tendría que hacer todas las operaciones. Eso sería para ver si tiene estructura de anillo. Por ejemplo, podríamos plantearnos que son unas simples comprobaciones, es decir, comprobamos fácilmente que Q raíz de 2 tiene estructura. Que qué manera más rara de llamar al conjunto, ¿no? Lo has querido llamar Q y entre paréntesis raíz de 2. Ujú. Bueno, ¿Cómo lo es la podría...? manera habitual, ¿eh? También está el conjunto QI. De hecho, esta notación es muy habitual cuando vayas a estudiar teoría de Galois. Cuando uno estudia Ah, teoría de Galois, son precisamente estos conjuntos de aquí, son hiper importantes. Donde te vas a acostumbrar y te vas a aburrir de este tipo de notación. Pero el además podemos QI serían los plantearnos, oye, complejos, ¿no? ¿eh? El QI serían los complejos, básicamente. Exactamente, sería A más BI. No todos los complejos, ¿verdad? Porque solo cojo los números complejos con coeficientes racionales. Vale. No podía Sí, tener el pero... número raíz de 2 más 2i o el Sí, pi más i. cierto. No. Pero es un subanillo. Entonces decía, Vale. oye, además podría ser conmutativo. No sé, ¿qué pasa si yo hago a más b raíz de 2 y lo multiplico por un c más d raíz de 2? Hombre, que esto me queda a por c, me queda ad raíz de 2, me queda b c raíz de 2 y me queda aquí más dos veces PD. el bd. Y cuando lo haga al revés, cuando yo haga c más d raíz de 2 y lo multiplico por el a más b raíz de 2, hombre, Se pues que queda me va a aquí. quedar el c por el a, me va a quedar el cb raíz de 2, me va a quedar el db raíz de 2 y me va a quedar, perdón, el da, puesto el db, el d por a raíz de 2 y me va a quedar el 2 veces db. Oye, pues resulta que como la suma y el producto es conmutativo en Q, es decir, más y por son conmutativos en Q, todo esto es igual. Por lo tanto, tengo un anillo conmutativo. ¿Y es un anillo unitario? Es decir, dado un A más B raíz de 2, ¿existe un elemento de modo que al multiplicar a izquierda y a derecha me dé el propio elemento A más B raíz de 2? Oye, pues Sí, exigimos que con esto mismo que hemos tenido, cuando yo haga el A más B raíz de 2 y lo multiplique por el C más D raíz de 2, que eso me dé lo mismo que, por ejemplo, el A más B raíz de 2, ¿verdad? Pero esto ocurre si y solo si yo igualo cada parte. La parte A tiene que coincidir con la parte que no lleva raíz de 2 de arriba, que sería el A por C más dos veces el elemento BD, ¿verdad? Y la parte que lleva raíz de 2, que es la B, debe coincidir con la parte que lleva raíz de 2, que es el AD más BC. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí tenemos que sacar cuánto vale el elemento C y cuánto vale el elemento D. Esos son los dos elementos que yo debo hallar. Entonces dices, bueno, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí realmente tus incógnitas son este elemento C
y el elemento D. Oye, pues si nos fijamos, resulta que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero es un sistema lineal. Porque aparecen C y C, D y D, no están multiplicadas entre sí, no está elevada al cuadrado. Lo que pasa es que en vez de ser 5C más 7D es AC más 2BD. Bueno, no pasa nada. Por ejemplo, puedo aplicar reducción, igualación, sustitución, lo que más nos apetezca, ¿verdad? Sí. Entonces, si digo, es que aquí tengo un coeficiente A y aquí tengo un coeficiente B, pues voy a multiplicar toda esta ecuación, por ejemplo, por B. Y así me queda A por B igual a A por B por C más 2B cuadrado por D. D. Y de aquí lo voy a multiplicar todo por A. Y así me queda A por B igual a A cuadrado por D más Más ABC. A por B por C. Y entonces ahora voy a restar. ¿Cuál a cuál? Me da igual. Por ejemplo, no sé. A la de arriba le de resto de abajo. AB menos AB, 0. ABC menos ABC, 0. Y aquí me queda 2B cuadrado D menos el A cuadrado D. ¿De acuerdo? Y ojo, porque eso qué significa entonces? Que de aquí, ¿cuánto tiene que valer la D? 0, ¿verdad? Cero. Claro. Sí. Y entonces, si la D vale 0, ¿cuánto vale el elemento C? Si vienes, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Este desaparece. A igual a A por Uno. C. A con A se me va y me queda que la C tiene que valer 1. Uno. Claro, es que entonces mi elemento neutro del producto es el elemento 1 más 0 por raíz de 2. Que podría escribir simplemente como 1. Claro, sí. Si es que esto es un subconjunto de Q. Bueno, un subconjunto de R en este caso. Por lo tanto, Claro. tiene sentido que el elemento neutro sea el mismo elemento neutro del producto de R, que es el numerito 1. Oye, pues resulta que este conjunto Q raíz de 2 tiene estructura de anillo conmutativo y unitario. Pues fantástico, ahí lo tenemos todo. Y es Vale. un conjunto, a lo mejor un poco raro, pero que tiene estructura de anillo. Genial.